Imagina un rompecabezas cuyas piezas no encajan, un libro con las páginas clave arrancadas. Así se sienten a veces los arqueólogos cuando se topan con hallazgos que desafían toda lógica establecida. Hoy nos adentraremos en los rincones más oscuros de la historia para explorar 7 descubrimientos arqueológicos que, a pesar de décadas de estudio, la ciencia moderna no ha podido explicar de manera concluyente. Estos no son objetos de ciencia ficción. Son reliquias reales que cuestionan nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Prepárate para un viaje que pondrá a prueba todo lo que creías saber sobre el pasado. No 7. Las esferas de piedra de Costa Rica. Nuestro viaje comienza en las exuberantes junglas de Costa Rica. En la década de 1930, trabajadores que despejaban terrenos para plantaciones de banano se toparon con un espectáculo inexplicable. Cientos de esferas de piedra, casi perfectamente redondas, esparcidas por el delta del Diquís. Algunas son pequeñas, del tamaño de una pelota de baloncesto, pero otras son colosales, alcanzando hasta 2.5 metros de diámetro y un peso descomunal de 16 toneladas. Talladas en granodiorita, una roca increíblemente dura, su esfericidad es tan precisa que en muchos casos solo presentan variaciones de milímetros. Se atribuyen a la cultura Diquís, que habitó la zona hasta alrededor del 1500 d.C., pero este es solo el principio del misterio. ¿Cómo lograron darles esta forma con las herramientas de piedra que se supone que tenían a su disposición? El proceso habría requerido un conocimiento avanzado de la talla y el pulido, además de una increíble paciencia, ya que cada esfera podría haber tomado décadas en completarse. Y luego está la pregunta del propósito. Algunas teorías sugieren que eran marcadores astronómicos, alineadas con constelaciones para guiar la agricultura o los rituales. Otras proponen que eran símbolos de estatus y poder, demarcando el territorio de caciques importantes. Incluso se ha especulado con que formaban un mapa estelar gigante o representaban un sistema de creencias cósmicas. Sin embargo, cuando la cultura Diquís desapareció, se llevó consigo el significado de estas esferas perfectas, dejándolas como un enigma silencioso e impenetrable en medio de la jungla. No 6. La batería de Bagdad. Ahora viajamos a la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. En los sótanos del Museo Nacional de Irak, entre miles de artefactos, se encuentra un objeto que simplemente no cuadra con la historia convencional: la batería de Bagdad. Data de entre el 250 a.C. y el 224 d.C., durante el dominio parto, y consiste en un simple jarrón de terracota de unos 13 centímetros de altura. En su interior, se encontró un cilindro de cobre soldado con una aleación de estaño y plomo, que a su vez contenía una varilla de hierro. El jarrón mostraba signos de corrosión, como si hubiera contenido un líquido ácido. Cuando el arqueólogo Wilhelm König la redescubrió en 1938, intuyó su potencial. Años después, réplicas construidas con los mismos materiales demostraron que, al llenarse con un electrolito como vinagre o zumo de uva, el artefacto era capaz de generar entre 0.5 y 2 voltios de electricidad. El shock es evidente. ¿Tenían los partos conocimiento de la electricidad 1000 años antes de que Galvani o Volta la descubrieran en Europa? La teoría más popular sugiere que podrían haberla usado para la galvanoplastia, es decir, para depositar una fina capa de oro sobre objetos de plata, una técnica que se ha observado en joyas de la época. Sin embargo, no se ha encontrado ningún texto, dibujo o herramienta auxiliar que respalde esta idea. ¿Fue este un descubrimiento aislado y fortuito que nunca se desarrolló? Esta pequeña vasija de barro se erige como un poderoso recordatorio de que el camino del conocimiento humano no es lineal, y que grandes avances pudieron haberse perdido en las arenas del tiempo. No 5. El mecanismo de Anticitera. En las profundidades del mar Egeo, cerca de la isla de Anticitera, yacían los restos de un naufragio romano durante más de 2000 años. En 1901, unos buscadores de esponjas recuperaron de entre los tesoros un bulto corroído y cubierto de incrustaciones de carbonato de calcio. Al principio, pasó desapercibido entre las estatuas de bronce y mármol. Pero décadas después, al realizarle una radiografía, los investigadores se quedaron atónitos. Aquel trozo de roca era en realidad el dispositivo mecánico más sofisticado de la antigüedad.
El mecanismo de Anticitera. Se trata de un complejo sistema, de más de 30 engranajes de bronce, finamente tallados, que funcionaba como una calculadora astronómica analógica. Al girar una manivela, se podía predecir la posición del Sol, la Luna y probablemente los 5 planetas conocidos, así como eclipses solares y lunares, con una precisión asombrosa. Incluso marcaba el ciclo de los Juegos Olímpicos antiguos. Su nivel de miniaturización y complejidad no se volvería a ver en ningún artefacto hasta los relojes astronómicos europeos del siglo XIV. Este es el corazón del misterio. El mecanismo demuestra un conocimiento de la astronomía y la ingeniería mecánica que supera con creces todo lo que sabíamos sobre la Grecia clásica. Se ha especulado que pudo ser obra de genios como Arquímedes o Hiparco, pero no hay forma de probarlo. Su existencia implica que los antiguos griegos estaban mucho más cerca de una revolución científica de lo que pensábamos. ¿Cuánto conocimiento igual de avanzado se perdió en la destrucción de la Biblioteca de Alejandría o en otros naufragios? El mecanismo de Anticitera es una cápsula del tiempo tecnológica que nos muestra un camino alternativo que la historia no tomó. No 4. Las líneas de Nazca. Desde las profundidades del mar nos elevamos hasta los cielos del desierto peruano. En las áridas pampas de Jumana se extiende uno de los legados visuales más desconcertantes de la humanidad. Las líneas de Nazca no son simples dibujos, son geoglifos gigantescos, algunos de más de 300 metros de largo, que representan con un trazo claro y continuo una asombrosa variedad de formas: una araña, un colibrí, un mono, una orca, una figura humanoide apodada el astronauta, y cientos de líneas rectas y formas geométricas que se cruzan en el paisaje. Fueron creadas por la cultura nazca entre el 200 a.C. y el 600 d.C. Mediante una técnica aparentemente simple, removieron las piedras superficiales, oscuras por la oxidación, para dejar al descubierto la arena más clara que hay debajo. La conservación milagrosa se debe al clima extremadamente seco y sin viento de la región. Pero la técnica es lo de menos. La verdadera incógnita, el misterio que ha cautivado al mundo desde que se descubrieron desde el aire, en la década de 1920, es su propósito. ¿Por qué crear obras de arte tan colosales que solo pueden ser apreciadas en su totalidad desde cientos de metros de altura, en una era en la que el vuelo era imposible? La hipótesis de la astrónoma María Reike, que dedicó su vida a su estudio, proponía que eran un gigantesco calendario astronómico. Otros investigadores sugieren que eran caminos rituales para peregrinaciones, o que estaban vinculadas al culto al agua, un recurso vital en el desierto. Las teorías más controvertidas, por supuesto, hablan de pistas de aterrizaje o mensajes para seres de otros mundos. Sea cual sea la respuesta correcta, las líneas de Nazca encapsulan una paradoja fundamental. Son una expresión cultural profundamente terrenal, creada con medios simples, pero cuyo significado completo parece dirigido a un espectador que no estaba allí. Son un mensaje escrito en la tierra, destinado a un destinatario invisible. No 3. Göbekli Tepe. Nuestro siguiente destino nos lleva atrás en el tiempo, mucho más atrás de lo que cualquiera podría imaginar. En una colina remota del sureste de Turquía, se encuentra Göbekli Tepe, un yacimiento que ha obligado a reescribir los libros de historia. Su datación es lo primero que impacta. Fue construido alrededor del 9600 a.C., es decir, es 6000 años más antiguo que Stonehenge y 7000 años más antiguo que las grandes pirámides de Giza. Pero lo que realmente lo hace revolucionario es quién lo construyó: cazadores-recolectores. Según el dogma histórico aceptado, fueron la agricultura y la vida sedentaria los que permitieron el desarrollo de la arquitectura compleja y la religión organizada. Göbekli Tepe da la vuelta a esta idea. Aquí, antes de la domesticación de animales y plantas, grupos de nómadas se unieron para erigir un impresionante complejo de pilares en forma de T, de hasta 5,5 metros de altura y 15 toneladas de peso, decorados con elaborados relieves de animales. Estos monolitos se organizan en círculos de piedra, sugiriendo un uso ceremonial o religioso. Esto implica que quizás fue la necesidad de reunirse para rituales en un lugar fijo, lo que impulsó la agricultura, para alimentar a la creciente población congregada alrededor del templo.
y el misterio se profundiza hacia el 8000 a.C., cuando Göbekli Tepe fue deliberada y cuidadosamente enterrado con tierra y escombros, preservándolo hasta nuestros días. ¿Por qué abandonar y ocultar un lugar tan sagrado que debió requerir un esfuerzo titánico durante generaciones? Göbekli Tepe no es solo un templo, es la semilla de la civilización, y su abandono, uno de los secretos mejor guardados de la prehistoria. No 2. El Pumapunku de Bolivia. Muy cerca del famoso sitio de Tiahuanaco, en el altiplano boliviano, se encuentra Pumapunku, un lugar que parece el escenario de una explosión cósmica. Lo que vemos hoy es un paisaje surrealista de bloques de piedra andesita y arenisca roja, algunos de un peso descomunal, esparcidos como si fueran los juguetes de un gigante. La cultura tiahuanaco, que floreció aquí entre el 500 y el 1000 d.C., no tenía escritura, ni se conoce que usaran la rueda, ni tenían herramientas de hierro lo suficientemente duras para trabajar este tipo de piedra con la facilidad que se observa. Y es aquí donde el misterio se vuelve tangible. Al acercarse a estos bloques, la precisión es simplemente alucinante. Presentan cortes perfectamente rectos, como si se hubieran hecho con una sierra de diamante industrial. Los bordes son nítidos y las superficies están pulidas hasta quedar lisas como un espejo. Pero lo más desconcertante son los ensamblajes geométricos, bloques con muescas, ranuras y cortes angulares de una complejidad extrema que encajan entre sí con una precisión milimétrica, hasta el punto de que, se dice, ni una hoja de afeitar puede insertarse entre las juntas. Esta no es una mampostería primitiva, es una ingeniería de precisión. ¿Cómo lograron los antiguos tiahuanacotas diseñar y fabricar estos bloques? ¿Con qué herramientas y qué conocimientos matemáticos? Las técnicas convencionales de piedra y bronce no son suficientes para explicar lo que se ve en Pumapunku. Estos bloques son un desafío directo, un enigma tallado en piedra que se burla de nuestras suposiciones sobre las capacidades tecnológicas de las culturas antiguas. Número 1. Las pistas de Nazca en Japón. Cerramos nuestro recorrido con un misterio que conecta continentes. Regresamos a la idea de los geoglifos, pero nos desplazamos a la otra punta del mundo, a las colinas de la prefectura de Nara, en Japón. Allí, en la ladera del monte Yamato Katsuragi, existen enormes diseños grabados en la tierra, conocidos localmente como los Nazca de Japón. Los más famosos representan a un hombre con un extraño tocado, un caballo, y una serie de figuras geométricas. Al igual que sus homólogos peruanos, su escala es tan vasta que su forma completa solo se revela desde el aire. Se cree que fueron creados hace unos 1600 años, durante el período Kofun, por la misma cultura que construyó los gigantescos túmulos funerarios, en forma de ojo de cerradura. La teoría principal es que servían como marcadores territoriales o símbolos religiosos para los clanes gobernantes, quizás para ser vistos por los dioses desde el cielo. Pero esto no resuelve la pregunta fundamental: ¿por qué? ¿Por qué dos culturas, separadas por el océano Pacífico más grande del mundo, sin ningún contacto conocido entre sí, sintieron la misma necesidad imperiosa de crear arte a una escala que ellas mismas no podían contemplar? Este fenómeno paralelo va más allá de la coincidencia. Sugiere la existencia de un impulso humano universal, un arquetipo profundamente arraigado en la psique de las civilizaciones primitivas, que las llevó a escribir en el paisaje, a modificar la tierra para enviar un mensaje a lo divino, a lo cósmico, o quizá a lo desconocido. El misterio no es solo cada geoglifo por separado, sino este patrón repetido que emerge de forma independiente en rincones opuestos del planeta. Estos 7 descubrimientos son solo una fracción de los enigmas que el pasado nos tiene reservados. No son necesariamente pruebas de intervenciones extraterrestres o de tecnologías mágicas, sino testimonios mudos de la increíble ingeniosidad, la profunda espiritualidad y los conocimientos perdidos de nuestras civilizaciones ancestrales. Son recordatorios humildes de que la historia es un océano vasto y profundo, del cual solo hemos explorado la orilla.
Cada uno de estos hallazgos es una grieta en el muro de nuestra comprensión. Una invitación a seguir buscando, a cuestionar lo establecido y a maravillarnos con los límites, a menudo borrosos, entre el mito y la realidad, en la increíble historia de la humanidad.